A casi medio kilómetro bajo tierra, en el norte de Canadá, existe una roca que contiene una concentración extraordinaria de uranio. Para alcanzarla, primero hay que enfrentarse al agua que atraviesa las formaciones subterráneas a gran presión. Antes de extraer parte del mineral, los ingenieros congelan el terreno que lo rodea. Solo entonces puede comenzar la explotación. Pero sacar el uranio de una mina como Cigar Lake es apenas el primer problema, porque incluso después de extraerlo, triturarlo, concentrarlo y convertirlo en un compuesto de uranio casi puro, todavía falta resolver la dificultad que define todo este proceso. Dentro del material hay dos tipos de átomos casi imposibles de distinguir mediante química convencional. Uno representa más del 99%, el otro menos del 1%, y para gran parte de los reactores nucleares actuales, es precisamente ese segundo átomo el que debe concentrarse. Entre ambos solo existen 3 neutrones de diferencia. Separarlos requiere una cadena industrial que empieza bajo tierra y termina en algunas de las máquinas más sofisticadas de la industria nuclear. Así se produce el uranio enriquecido. Cigar Lake se encuentra en Saskatchewan, Canadá. Es uno de los depósitos de uranio de mayor concentración conocidos y al mismo tiempo uno de los entornos mineros más complicados. Parte del problema está sobre el propio yacimiento. La roca que lo cubre contiene agua sometida a presión. Permitir que esa agua alcance las zonas de explotación podría comprometer la operación. Por eso se utiliza congelación artificial del terreno. El objetivo es convertir temporalmente el agua de las formaciones cercanas en una barrera sólida y estabilizar la zona antes de extraer el mineral. Después entra en juego un sistema diseñado específicamente para este depósito, la perforación mediante chorros de alta presión. Y debido a las concentraciones de uranio, buena parte de estas operaciones se realiza manteniendo distancia entre los trabajadores y el mineral. Finalmente, lo que permaneció encerrado en la roca durante escalas geológicas comienza su viaje hacia la superficie. Pero aquí aparece la primera paradoja. Podría parecer que ya tenemos el material necesario para una central nuclear. No es así. Lo extraído continúa siendo una mezcla de uranio, roca y otros minerales. Hay que separar lo que interesa. El mineral procedente de Cigar Lake es enviado para su procesamiento a McClean Lake. Allí se reduce, se procesa químicamente y el uranio se recupera progresivamente del resto del material. El resultado es un concentrado de óxido de uranio conocido popularmente como Yellow Cake. Ahora la concentración de uranio es muchísimo mayor. La roca prácticamente ha desaparecido de nuestra historia. Pero el problema más difícil sigue exactamente donde estaba, porque concentrar uranio no significa enriquecerlo, y esa diferencia es la clave para entender todo lo que viene a continuación. Dentro del uranio natural existe una mezcla de isótopos. La inmensa mayoría, aproximadamente el 99,3%, es uranio 238. Alrededor del 0,7% es uranio 235. Los nombres contienen la pista. Un átomo de uranio 235 tiene 92 protones y 143 neutrones. Uno de uranio 238 tiene los mismos 92 protones, pero 146 neutrones. 3 más. Nada cambia en su identidad química básica. Ambos siguen siendo uranio, y precisamente por eso separarlos es tan difícil. Si fueran elementos diferentes, podrían aprovecharse propiedades químicas distintas. Aquí esa estrategia prácticamente desaparece. Sus comportamientos químicos son demasiado parecidos, pero nuclearmente no son iguales. El uranio 235 puede fisionarse con facilidad al interactuar con neutrones adecuados y contribuir a mantener una reacción nuclear en cadena. En muchos de los reactores comerciales más extendidos, la pequeña proporción presente en el uranio natural necesita aumentarse normalmente hasta unos pocos puntos porcentuales. Y aquí conviene hacer una precisión. No todos los reactores necesitan uranio enriquecido. Los reactores canadienses CANDU, por ejemplo, fueron diseñados para poder utilizar combustible fabricado con uranio natural. Pero gran parte de la flota nuclear mundial utiliza reactores de agua ligera. Para ellos, el enriquecimiento forma parte esencial del ciclo del combustible. Ahora podemos definir el verdadero problema. Tenemos grandes cantidades de uranio. Tenemos el isótopo que necesitamos,
pero está mezclado átomo por átomo con otro prácticamente idéntico. ¿Cómo separarlos? La solución exige hacer algo extraño. Antes de intentar clasificar el uranio, hay que convertirlo en un material completamente diferente. Hay que lograr que pueda existir como gas. El concentrado salido de la etapa minera todavía no puede introducirse directamente en una planta de enriquecimiento. Debe pasar por una nueva transformación. En la cadena de conversión, el uranio es refinado y procesado hasta obtener un compuesto especialmente importante, hexafluoruro de uranio, UF6. Su existencia resuelve un problema crucial. En condiciones industriales controladas puede pasar a fase gaseosa, y eso cambia completamente las posibilidades de separación. Un ejemplo de esta etapa existe en Port Hope, Ontario. Allí funciona una instalación de conversión que produce tanto dióxido de uranio como hexafluoruro de uranio. Los dos productos pueden seguir caminos distintos. El dióxido de uranio puede utilizarse para fabricar combustible destinado a reactores CANDU. El UF6, en cambio, puede enviarse hacia instalaciones de enriquecimiento para terminar convertido en combustible de reactores que necesitan una concentración mayor de uranio 235. Ahora el uranio ha sufrido una transformación extraordinaria. Primero fue parte de una roca, después se convirtió en concentrado, más tarde pasó por procesos de refinación y conversión, y finalmente tenemos un compuesto que puede manipularse como gas. Pero nada de esto ha aumentado todavía significativamente la proporción de uranio 235. El 235 sigue mezclado con el 238, solo que ahora ambos viajan dentro de moléculas gaseosas. Y es precisamente aquí donde esos tres neutrones finalmente empiezan a importar, porque químicamente los isótopos eran casi inseparables. En masa no son exactamente iguales. Dentro de una instalación moderna de enriquecimiento, el hexafluoruro de uranio entra en sistemas de centrifugación. El principio parece sencillo, la ejecución no lo es. El gas gira a velocidades extremadamente elevadas. Bajo esa rotación, las moléculas que contienen uranio 238, ligeramente más pesadas, tienden a distribuirse de forma diferente de aquellas que contienen uranio 235. La diferencia es minúscula, pero existe, y la centrifugadora está diseñada precisamente para explotarla. Por primera vez desde que el mineral salió de la Tierra, el uranio 235 comienza a separarse físicamente del uranio 238. Solo que hay un problema. Una única etapa produce una modificación muy pequeña, demasiado pequeña para convertir directamente uranio natural en el combustible que necesita un reactor. La solución consiste en repetir la separación progresivamente. Las etapas se conectan formando sistemas conocidos como cascadas. Una parte del gas queda ligeramente más concentrada en uranio 235, otra queda ligeramente empobrecida. La fracción que interesa continúa avanzando por sucesivas etapas, una pequeña diferencia, después otra y otra, hasta que la proporción alcanza el nivel requerido para el combustible que se quiere fabricar. Para gran parte del combustible comercial convencional, la concentración suele situarse aproximadamente entre el 3 y el 5% de uranio 235. Parece un cambio pequeño, pasar de alrededor del 0,7% a unos pocos puntos porcentuales. Pero conseguirlo significa clasificar cantidades inmensas de material, aprovechando una diferencia extraordinariamente pequeña de masa. Y aquí aparece probablemente la idea más importante de todo el proceso. Enriquecer uranio no significa añadirle una sustancia. Tampoco significa fabricar uranio 235. El uranio 235 ya estaba allí desde el principio, en la roca, en el concentrado, en el compuesto convertido en gas. La industria simplemente ha conseguido separarlo parcialmente del uranio 238 y aumentar su proporción. Eso es el enriquecimiento. Pero incluso ahora, después de atravesar la etapa tecnológicamente más compleja del recorrido, el material todavía no puede introducirse directamente en un reactor. Sigue siendo necesario convertirlo en combustible. El material enriquecido abandona la etapa de separación y vuelve a entrar en procesos químicos controlados. El objetivo ahora es casi opuesto al anterior. Antes necesitábamos convertir el uranio en una forma adecuada para separarlo.
Ahora necesitamos transformarlo nuevamente en un sólido capaz de sobrevivir dentro de un reactor nuclear. Para muchos combustibles comerciales, el resultado será dióxido de uranio, un polvo oscuro. Ese polvo se procesa y compacta hasta formar pequeñas pastillas cerámicas. A simple vista parecen insignificantes, pequeños cilindros de unos pocos gramos, pero dentro de un reactor representan una concentración de energía difícil de comparar con los combustibles convencionales. Las pastillas son sometidas a controles de calidad y después se introducen en tubos metálicos especialmente diseñados para las condiciones del núcleo. Así nacen las barras de combustible. Las barras se agrupan posteriormente en ensamblajes, y esos ensamblajes son finalmente transportados a una central nuclear. El objeto que llega al reactor ya no se parece en nada a la roca que salió de una mina canadiense, pero los mismos átomos continúan allí. Solo han sido separados, transformados y reorganizados. Una vez dentro del núcleo, comienza la etapa para la que se construyó toda la cadena anterior. Un neutrón alcanza un núcleo de uranio 235. El núcleo puede dividirse. La fisión libera energía y nuevos neutrones. Algunos de esos neutrones producen nuevas fisiones. La reacción se mantiene bajo control mediante el diseño y los sistemas del reactor. El calor generado termina utilizándose para producir vapor. El vapor mueve turbinas. Las turbinas accionan generadores y la electricidad sale hacia la red. Lo extraordinario es que ninguno de estos pasos habría sido posible en muchos reactores modernos sin resolver primero aquella dificultad microscópica que apareció mucho antes: separar dos versiones casi idénticas del mismo elemento. Volvamos al principio. A cientos de metros bajo Saskatchewan, el problema parecía ser llegar hasta una roca cargada de uranio sin permitir que el agua subterránea invadiera la mina. Congelar el terreno permitió alcanzarla. Procesar el mineral permitió separar el uranio de la roca. La química permitió convertirlo en un compuesto que podía utilizarse en estado gaseoso. Pero ninguna de esas etapas resolvía todavía la dificultad fundamental. Dentro del material seguían mezclados uranio 235 y uranio 238, mismo elemento, mismos 92 protones, comportamientos químicos casi idénticos. Solo una pequeña diferencia de masa provocada por 3 neutrones, y todo el enriquecimiento de uranio existe para explotar esa diferencia. Las centrifugadoras no crean energía, no crean uranio 235, ni transforman un elemento en otro. Hacen algo más preciso: separan una y otra vez moléculas casi idénticas hasta cambiar la proporción de los isótopos que ya estaban presentes desde el comienzo. Después, aquello que empezó como roca puede terminar convertido en pequeñas pastillas cerámicas dentro del núcleo de un reactor, de cientos de metros bajo tierra a una central eléctrica, de una diferencia de 3 neutrones a una industria global. Ese es el verdadero recorrido del uranio enriquecido.